Hay momentos en la vida que dividen nuestra existencia en un antes y un después. No estoy aquí para entretenerte ni impresionarte. Estoy aquí para contarte lo que me pasó. Lo que experimenté no fue un sueño ni una ilusión, sino una confrontación con lo invisible. Era enfermera titulada, racional y con los pies en la tierra. Pero esa mañana lo cambió todo. Me llamo Elizabeth, y lo que voy a compartir podría trastocar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y el mundo intermedio. Si alguna vez te has preguntado si los ángeles son reales, si el cielo existe, o si tus oraciones importan, esta historia es para ti. Quédate conmigo. Necesitas escucharla. Comenzó como cualquier otra mañana. 15 de julio de 2024. El sol se filtraba suavemente por la ventana de mi habitación, bañando las paredes con una luz dorada. El silencio era reconfortante, casi sagrado. Recuerdo lo segura que me sentí en esa quietud. Había sido enfermera de cuidados intensivos durante más de 20 años, entrenada para mantener la calma en el caos, para abordar emergencias con precisión. Pero ese día se sintió inusualmente sereno. Mientras tomaba mi café y agarraba mi bolso, sentí una extraña sensación de pausa en el mundo, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. Tomé la misma ruta de siempre para ir al hospital. Podría haber conducido con los ojos vendados, pero nada me habría preparado para lo que se avecinaba. Miré el reloj del tablero. Eran las 5:47 am. Estaba calculando si llegaría antes del semáforo para hacer mi turno. Justo entonces, con el rabillo del ojo, vi lo imposible. Un camión que se saltaba un semáforo en rojo a toda velocidad, viniendo directamente hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto aplastó el lado del conductor como si fuera papel. Hubo un chirrido metálico, cristales que estallaban, un silencio violento que lo envolvió todo. Y entonces, el dolor. Un peso punzante y paralizante me aplastó el pecho, y apenas podía pensar. Pero más extraño que el dolor fue lo que vino después. Una quietud profunda, una lentitud, como si el mundo hubiera dejado de girar. Entonces llegó la sensación de estar fuera del cuerpo. No solo estaba herido, sino en otro lugar. Podía verme desde arriba, retorcido entre los restos, con sangre manándome de los labios. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, gritando órdenes, pero todo parecía lejano. Me quedé suspendido sobre todo aquello, no con miedo, sino con desapego. Había paz en la desconexión. Vi cómo me colocaban las paletas en el pecho, mi cuerpo convulsionando bajo la descarga eléctrica, pero ya no estaba allí. Estaba flotando, observando, esperando. Y entonces, todo se volvió blanco. Este blanco no era la ausencia de color, era la presencia de algo más grande. Me envolvía, me acunaba. No había sonido, no había dolor. Solo una quietud que se sentía más viva que cualquier cosa que hubiera conocido. No tenía miedo, no estaba perdida. Me conocí, lo sentí, cada parte de mí, vista y comprendida. Y entonces algo más profundo se agitó. Una atracción, una llamada, como si me llamaran hacia adelante. No caminé, pero me moví. Y entonces fue cuando comenzaron las visiones. Fue entonces cuando vi lo que nos espera más allá de esta vida. Seamos claros, no exagerado. Esto no es una metáfora. Conozco el trauma. Conozco la alucinación. Esto no fue eso. Lo que vi desafió toda mi formación médica, toda la teoría psicológica que había absorbido. No estaba soñando, me lo estaban mostrando. Y creo de todo corazón que estás escuchando esto ahora por una razón. Este testimonio no es para todos, pero sí para alguien. Quizás seas tú. Quizás has estado rogando por una señal o una prueba de que tu vida tiene sentido más allá del trabajo duro. No ignores esa llamada en tu espíritu. Escucha con atención. En la quietud de ese reino me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba cerca, observando, guiando, esperando. Y a medida que me alejaba de los restos de mi cuerpo terrestre, comencé a comprender. Había cruzado un umbral. Estaba entre la vida y la muerte, pero no en la oscuridad. Estaba envuelto en luz. Mis sentidos terrestres habían desaparecido, pero mi alma nunca había estado más alerta. Ese reino no estaba vacío, estaba lleno. Y pronto,
Me encontraría cara a cara con los seres que moran allí, aquellos sobre los que hemos leído, cantado, tal vez incluso rezado. Pero esto ya no era teoría. Esto era un encuentro. En esta historia, escucharás cosas que desafíen tu visión del mundo. Quizás incluso sientas la necesidad de cerrarle los ojos, desestimarla como una fantasía. No pasa nada, lo entiendo. Yo también lo sentí, antes de que me pasara. Pero te pido, no como predicador, ni como gurú, sino como ser humano, que te quedes. Deja que tus preguntas fluyan. Deja que tus muros se tambaleen. Porque lo que encontré al otro lado de ese choque destrozó mi escepticismo y me reconstruyó con la verdad. Y si lo hizo por mí, también puede hacerlo por ti. Esto es solo el principio. Y ahora que ha comenzado, no mires atrás. A medida que me adentraba en ese lugar, me di cuenta de algo imposible de describir con lenguaje humano. No era solo luz. Yo estaba dentro de la luz, y la luz estaba dentro de mí. Latía como un corazón vivo, y con cada latido sintió oleadas de algo que solo puedo llamar amor. Pero incluso esa palabra se siente demasiado pequeña. No era amor como lo conocemos aquí, no condicional, no emocional. Era el origen, era la fuerza detrás de todo lo que alguna vez existió. Me sentí conocido hasta la médula de mi alma. No había escondido, nada que representar. No estaba siendo juzgado, estaba siendo sostenido. Fue entonces cuando me di cuenta, había salido del tiempo. Este lugar no seguía segundos ni horas. Era eterno, pero no estaba distante. Estaba aquí mismo, solo invisible en la vida que había dejado atrás. Entonces se descubrió. Al principio no los vi con ojos, los sentí, como si su presencia resonara como un diapasón contra mi espíritu. Formas comenzaron a formarse a partir de la luz. No humanoides, no aterradoras. Eran ruedas, vastas, girando, vivas, cubiertas de ojos, girando unas dentro de otras como engranajes en una máquina demasiado sagrada para este mundo. Y sin embargo, me resultaron familiares, como si una parte olvidada de mí los reconociera. Estos eran los Ophanim. Sabía su nombre sin que nadie me lo dijera. No hablaban, pero se comunicaban, no con pensamientos, sino con verdades que eludían la mente y aterrizaban directamente en el alma. Lo veían todo, pasado, futuro, cada posibilidad intermedia. No eran pasivos, eran activos. Se movían al ritmo, precisos y coordinados. Me paré ante ellos, aunque me paré no es la palabra correcta. Existí antes que ellos. No tenía miedo, pero me sentí abrumado. Su presencia no me encogió, me expandió. Cada rotación de su forma enviaba frecuencias, y esas frecuencias brindaban comprensión. Es difícil explicar cómo se puede conocer algo tan profundamente sin aprenderlo nunca. Me enseñaron sin palabras que el tiempo no es lineal, que las oraciones no desaparecen, y que cada acto de amor resuena mucho más allá de lo que vemos. Vi cómo sus giros afectaban al mundo material. Sus ojos no observaban pasivamente, escaneaban intenciones, respondían a los latidos del corazón, recalibraban el tiempo mismo en respuesta a los gritos de personas como tú y como yo. Entonces, desde el espacio más allá de ellos, otro grupo se acercó, los querubines. Estos no eran los ángeles regordetes de las pinturas renacentistas. Eran seres de autoridad, intensidad y belleza pura. Tenían múltiples rostros: león, buey, águila, humano, y alas que brillaban a través de las dimensiones. Cada rostro transmitía una energía. El león era coraje, el buey era resistencia, el águila, visión, el humano, compasión. No se limitaban a observar la creación, la encarnaban. El sonido de sus alas vibró a través de mí como un trueno hecho de luz. Donde se movían, la realidad respondía. Vi que no eran solo guardianes del cielo, eran constructores del orden divino. No pude evitar caer de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Fue entonces cuando lo vi. Un trono emergió, no colocado, sino revelado, como si siempre hubiera estado allí, y yo simplemente no hubiera estado lista para verlo. Aquel que estaba sentado irradiaba tal majestuosidad que cada molécula en mí tembló.
No es necesario preguntar quién era. Lo sabía. Jesús. Sus ojos encontraron los míos y el tiempo se congeló. Pero en lugar de sentir vergüenza o indignidad, me sentí vista de la manera más completa que jamás haya conocido. Él lo vio todo. Mis fracasos, mi dolor, mi egoísmo, mi amor. Y sin embargo, su mirada no era condenatoria. Era sanadora. Su sola presencia desmanteló cada mentira que había creído sobre mí misma. Y entonces, habló. No con una voz, sino directamente a mi esencia. Elizabeth, estás aquí para ver lo que pocos ven. No tengas miedo. Con eso, él extendió su mano, no básica, sino espiritualmente. Me sentí elevado, no hacia arriba, sino hacia adentro. Él comenzó a mostrarme cosas, realidades que se encuentran bajo la superficie de todo lo que damos por sentado. Vi ángeles moviéndose por la tierra como una roja divina, no flotando sin rumbo, sino operando con un propósito. Estaban asignados, estratégicos, coordinados. Algunos susurraban al oído de los líderes, otros custodiaban a niños que dormían en peligro. Algunos vigilaban las habitaciones de los hospitales. Su presencia no era rara, era constante. La mayoría de nosotros nunca la notamos, pero vi cómo influyeron en los eventos, detenían desastres, incluso retrasaban la muerte. Y en el centro de todo había un ritmo, divino, ordenado, intencional. Entonces vi algo que me quebró, mi propio guardián. Él había estado conmigo todo el tiempo. Cada momento en que pensé que estaba sola, él había estado allí. Cada momento de peligro, cada pequeño empujón, cada instante de paz inexplicable, él lo había orquestado bajo la guía divina. Vi destellos de mi infancia, adolescencia, adultez, todas las veces que casi caí, pero no lo hice. Él me había cargado, a menudo con un gran costo para sí mismo. No porque me lo hubiera ganado, sino porque era su misión. Lloré, no de culpa, sino de gratitud. ¿Cuántas veces había pasado ciegamente por alto lo divino, por estar demasiado ocupada, demasiado endurecida, demasiado distraída? Jesús susurró, nunca has estado sola, ni por un segundo. Entonces, él cambió la visión de nuevo. Esta vez, se me mostró algo que me dejó atónito más allá de toda comprensión. Vi lo que sucede cuando la gente ora, no metafóricamente, sino literalmente. Vi oraciones que se elevaban como rayos de luz desde todos los rincones de la tierra. Algunas eran débiles, frágiles, susurradas con desesperación. Otros eran fuertes, audaces, rebosantes de poder. Pero cada una era real. Cada una tenía una frecuencia. A medida que las oraciones ascendían, los ángeles las reconocían como encargos sagrados. Algunas fueron enviadas de inmediato para intervenir, consolar, proteger. Otras fueron almacenadas, esperando la sincronización con el tiempo divino. Y entonces él me mostró algo desgarrador. Oraciones que se desvanecieron. No porque no fueron escuchadas, sino porque la persona se dio por vencida antes de que llegara la respuesta. Se volvió hacia mí y dijo, la fe activa el ritmo, la persistencia lo alinea. Esa frase se me quedó grabada en el alma. Vi cómo el reino espiritual se doblega ante la tenacidad. No se trata de rogar, sino de constancia. Quería que supiera que ningún clamor queda sin respuesta, pero a menudo dejamos de insistir justo antes de que se produzca un gran avance. Vi cómo el cielo responde incluso al más mínimo susurro cuando proviene de la confianza. Observé cómo una sola palabra, ayuda, de un adolescente en una zona de guerra, desencadenó la respuesta de legiones de ángeles. No todas las oraciones son respondidas como esperamos, pero ninguna es en vano. Está entretejida en el tapiz de la eternidad. Me dijo, díselo, recuérdales que nunca dejen de orar. Entonces fui conducido a algo que parecía el fin del universo. No era oscuro, era infinita. Un reino donde coexistían todas las posibilidades. Era abrumador. Cada decisión que había tomado se presentaba ante mí, no con juicio, sino con claridad. Vi el efecto dominó de mis decisiones más pequeñas. Vi cómo un momento de bondad que había olvidado hacía tiempo había sacado a alguien de la desesperación. También vi las consecuencias de mi silencio cuando debería haber hablado. Pero,
Sobre todo, vi la gracia entretejida en todo. Vi cómo los ángeles habían redirigido mi camino. Me habían guiado, incluso habían bloqueado la destrucción, porque yo importaba. Y entonces él dijo algo que nunca olvidaré. Todos importan. Nadie es aleatorio. Cada vida es visible. Empecé a llorar, no por miedo, sino por humildad. Había subestimado lo que el cielo ve, lo que valora, por lo que lucha. La imagen de esos ángeles alrededor de mi coche destruido apareció ante mí de nuevo, esta vez desde una perspectiva divina. Los vi, absorben la fuerza del impacto, redirigir la muerte, preservan el poco aliento que me quedaba. En el quirófano, vi a otros guiando las manos del cirujano, protegiendo mi alma de la oscuridad espiritual que intentaba entrar. Nada de eso había sido suerte. Había sido una intervención divina coordinada. Y sin embargo, casi la pierdo. Casi pasé el resto de mi vida pensando que solo se trataba de una buena atención médica. Pero ahora sabía que no era así. Volví a mirar a Jesús, y él me miró con ese mismo amor penetrante e infinito. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Debes regresar. Se me encogió el corazón. No quería. Aquí solo había luz, claridad, paz. La tierra se sentía tan pesada, tan confusa en comparación. Pero entonces recordé, a mis hijos, a mis pacientes, mi llamado. Sabía que no había terminado. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de una misión. Él no me rogó, no me ordenó. Simplemente tocó mi alma con el peso de la verdad, y acepté. Regresaría, hablaría, daría testimonio. Y cuando dije que sí, él sonó, no con labios, sino con gloria. En el momento en que aceptó, sintió el tirón, una oleada, un repliegue hacia adentro. Ninguna era aterradora, estaba concentrado. Al volver a mi cuerpo, sentí dolor, pesadez, densidad. La maquinaria de la UCI pitaba a mi alrededor. Tubos, cables, luces parpadeantes. Pero estaba vivo. Habían pasado 3 días. Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que no debería estar despierto y mucho menos coherente. Pero sabía lo que había sucedido. No fue la ciencia lo que me trajo de vuelta. Fue misericordia. Fue voluntad divina. Me habían enviado de vuelta para esto. Para decirle a todo el que esté dispuesto a escuchar que los ángeles son reales, que el cielo está activo y que Jesús no es un mito. Él está vivo y más cerca que tu aliento. Así que aquí estoy. Hablo no como místico ni como teólogo, sino como testigo. Si alguna vez has dudado de tu valor, escúchame. El cielo ha invertido en ti más de lo que imaginas. Si alguna vez te has preguntado si tus llantos importan, déjame ser la voz que diga, sí importan. Si alguna vez te has preguntado si tu historia importa, debes saber esto. Sí importa. Y tal vez estés escuchando esto no por casualidad, sino porque el cielo te está acercando ahora mismo. Tal vez este sea tu llamado a despertar, a regresar, a recordar. No lo ignora. No dejes que las distracciones de la vida entierren la verdad de lo que te digo. Estaba destinado a escuchar esto. Estabas destinado a recordar quién eres realmente. Ahora que has escuchado mi historia, la única pregunta que queda es, ¿qué harás con ella? No regresaré del borde de la eternidad para entretener ni inspirar. Regresé para despertar. Este mensaje no es solo mío, es tuyo. Debes escucharlo. Debes recordar que eres visto, estás protegido y eres amado profunda e incansablemente. No esperes otra experiencia cercana a la muerte para creer en la realidad del cielo. No esperes otra crisis para descubrir que los ángeles están contigo. El reino de Dios no está lejos. Está aquí. Es ahora. Y Él te está llamando. Si algo dentro de ti se movió, no lo ignora. Si has sentido el peso del vacío, el silencio de las preguntas sin respuesta, el dolor de ser invisible, esta es tu respuesta. El velo es más delgado de lo que cree. La guerra por tu alma es más real que los titulares de las noticias que lees. Y Jesús no te pide perfección. Te ofrece una relación. Te ofrece luz en tu lugar más oscuro. Abre la boca. Háblale. Es así de sencillo. Jesús, muéstrame quién eres. Así es como empieza. No esperes.
Este es tu momento. Y si sentiste un cambio en tu interior, te animo a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal no porque necesites números, sino porque necesitas recordatorios. Necesitas mantenerte conectado a la verdad, al testimonio, a los mensajes que te ayudan a recuperarte cuando el mundo te abre. Sigue a Jesús. No hay religión. Una persona. Un Salvador que te ve, que recorrió el camino antes que tú y que aún te habla. Elige la luz. Elige la vida. Dile sí a quien conoce tu nombre y aún te ama. Este no es el final de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Y no lo estás recorriendo solo. Hay ángeles asignados a ti. Hay un propósito esperando ser activado. Hay sanación disponible. Sanación profunda, a nivel del alma, que ningún medicamento puede alcanzar. Pero tienes que avanzar. Tienes que decir que sí. Tienes que tomar la decisión que solo tú puedes tomar. Nunca fuiste creado para vagar por la vida entumecido, confundido o desesperanzado. Fuiste creado para arder con propósito. Y el cielo sigue luchando por esa chispa dentro de ti. Antes de irte, recuerda esto. Ningún dolor es en vano. Ninguna oración se ignora. Nadie se olvida. Importas más de lo que crees. Y me siento muy honrado de que te hayas quedado para escuchar mi corazón. No lo doy por sentado. No eres solo un espectador. Ahora formas parte de una familia, una comunidad de buscadores, de creyentes, de personas hambrientas de lo real. Así que sigamos conectados. Recorremos este camino juntos. Construyamos algo eterno con nuestros pedazos rotos. Seguiré apareciendo con historias como esta. Seguiré señalando la luz. Y espero que tú también estés ahí. Así que si este mensaje te llegó, compártelo. No te lo guardes. Envíaselo a alguien que ha estado llorando en silencio. A alguien que ha estado cuestionando su fe. A alguien que necesita saber que no está solo. Podría ser la razón por la que alguien decide aguantar un poco más. Podría ser la voz que el cielo usa para alcanzar a un alma al borde del abismo. Sé valiente. Sé ligero. Ahora formas parte de algo más grande. Hagamos que importe. Hasta la próxima. Mantente cerca de Jesús. Háblale a diario. Presta atención lo invisible. No pasas desapercibido por este mundo. Estás protegido. Estás guiado. Eres amado. Y desde lo más profundo de mi corazón, gracias por escuchar. Gracias por creer. Y gracias por ser parte de este viaje. Estaré aquí. Sigue observando. Sigue orando. Mantén tu corazón abierto al cielo. Apenas estamos empezando.